canaltro.com. Televidentes, gracias desde ya por estar con nosotros nuevamente acá en ¿Qué puedo hacer por la paz? Recuerden que este es un espacio dedicado a ustedes y por supuesto para que tengan mayor conocimiento de cómo va el proceso de paz, qué es un proceso de paz y por qué tenemos que estar en un proceso de paz. Ahora, en ese momento, quiero que conozcan la historia de Gladys Vargas, quien es también otra mujer víctima del conflicto en nuestro país. Es un cucarrón que yo estaba lavando y ese cucarrón me rondaba y me rondaba y me rondaba y yo para último yo lo quería matar. Entonces la señora, la dueña de la casa, llegó y me dijo, no lo maten, porque si usted lo mata eso es como si le mataran un hijo, no lo maten. Y yo más, sin embargo, yo le pegué al cucarrón y lo dejé ahí. Pero ya después yo, a donde quiera que yo me iba a vivir, el cucarrón llegaba. Y para que ese cucarrón me dejara tranquila, yo le decía, ya Elvis, ya quede tranquilo, mijo. Y eso cuando yo le hablaba, ese animalito iba y se metía por ahí un huequito y ahí se quedaba. No era más sino que yo le hablara. Bueno, televidentes, acá también tenemos dos invitados quienes van a estar con nosotros durante esta emisión hablando sobre la reconciliación, es encontrarse y se está entablando un diálogo con la verdad, que es lo que se busca en ese momento a través de este proceso. Le damos la bienvenida a la señora Emilce Contreras, quien es de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos. Muy gracias por estar con nosotros y aceptar esa invitación. Buenos días, bueno, gracias por la invitación. Y aquí pues vamos a ver qué podemos aportar. Va a aportar mucho, créanme que sí, porque con su experiencia y conocimiento vamos a poder despejar muchas dudas a nuestros televidentes. Pero también le damos la bienvenida y el gracias por estar también con nosotros al doctor Jaime Gómez, quien es el defensor de derechos humanos y también es abogado de la Universidad Libre de nuestra ciudad. Muchas gracias y por esta oportunidad de compartir y dar algunos mensajes sobre el tema de paz que creo que es fundamental hoy en la sociedad colombiana. Cuando hablamos de la necesidad de una reconciliación, entendemos que para reconciliarnos de pronto debe dejarse a un lado el rencor, aunque no se olviden los casos, debe mantenerse pues la fe puesta en buscar también un camino de tranquilidad propio para aquellos que son víctimas. ¿Creen ustedes que la reconciliación podría permitir ese diálogo de la paz dentro de la misma sociedad colombiana entre víctimas, victimarios y la población que ni siquiera ha sido víctima del conflicto, doctor? Yo creo que la reconciliación vendría en dos aspectos, uno el individual de las víctimas directas, pero también el otro que es colectivo de la sociedad en general. Le apostamos a ambos porque ambos son necesarios para formular una sociedad y un ambiente diferente al que estamos o hemos venido acostumbrados. Entonces sí es necesario, digamos, que la reconciliación tenga como premisa que no vamos a hacer venganza por nuestra propia mano, que vamos a creer en las instituciones, vamos a creer en el Estado de Derecho, que es el que va a investigar, juzgar y sancionar si se presentan nuevos hechos. Y a partir de eso podemos, diríamos, dar un paso hacia adelante hacia fortalecer el Estado de Derecho. Sí, es muy cierto. Para la señora Emilce Contreras, que usted hace parte de una asociación como tan importante, que estamos hablando de personas que se han desaparecido, personas de las cuales no se sabe nada de hace muchos, pero muchos años, mujeres que están esperando que lleguen sus hijos, que lleguen sus esposos, que lleguen sus padres. Usted que convive con esa situación, ¿qué piensa del tema de la reconciliación? Bueno, sí, yo siempre he creído que la reconciliación puede llegar a través del diálogo, porque uno tiene que escuchar a las personas para saber los motivos por los cuales han procedido de esta forma, de una forma tan cruel y hacerle tanto daño a las familias. Tendrán que tener algún motivo o alguna razón y es necesario también escucharlos. Así como nosotros necesitamos que nos escuchen para que nos puedan entender, pienso que esas personas también
creo que una persona natural en sus 5 sentidos no puede hacer tanto daño. Entonces hay que mirar a ver. Entonces yo pienso que el Estado tiene mucho que aportar en esta parte. Claro que sí. Vamos a seguir escuchando la historia de Gladys Vargas, esta mujer que también abrió sus puertas para contarle a ustedes, nuestros televidentes, cuál fue su caso. Pues Elvis Luis, mi hijo, un muchacho de 17 años, él estudiaba y trabajaba, porque en ese entonces yo no tenía sino 4 años de haber quedado viuda y él era mi hijo mayor y él era el que me ayudaba para sus otros hermanos, porque ellos, pues, habían 2 que pagaban pasaje para ir al colegio a estudiar. Entonces, él me colaboraba mucho con ellos y eso. Él estudiaba aquí mismo en el barrio, allá arriba en el Colegio del Espíritu Santo. Él estaba estudiando y pues lamentablemente pasó lo que pasó y para mí eso ha sido muy duro. Y aparte de que era el tío, era el padrino y a él lo quería muchísimo. Era el hijo, el nieto mayor y mi papá para él era ese muchacho, mi papá siempre quiso mucho a mis hijos. Y yo quedé viuda y mi papá era papá y abuelo. Bueno, cuando él me dijo, quédese ahí en la oficina, yo no me quedé. Él no se dio cuenta que yo me fui detrás de él. Y estaban todos reunidos en el fondo del taller y él llegó y abrazó a mi hermano, el que vive acá, y a mi papá llegó y lo abrazó. A mi papá y a mi hermano y le dijo, a Elvis lo mataron. Nunca se me olvidará. Eso fue el 9 de abril. Y desde ahí empezó mi lucha buscando a mi hijo, porque mi hermano, a él le dijeron que a él lo habían matado y eso. Pero ¿dónde está el cuerpo? Como no estaba el cuerpo ahí, y yo tenía la esperanza de que encontrara a mi hijo vivo. Bueno, sí, yo fui a buscarlo. El segundo día estuve todo el día allá, lo que pedí era agua en los vecinos, y así fui sucesivamente el tercero, el cuarto día. Hernán nunca me quiso recibir. Hasta que ya cuando en el día 14, porque yo fui 14 días allá a buscarlos, contaditos de a uno por uno. Yo no le decía a mi hija, lloraba. Ella tenía 9 años en ese entonces, la niña. Y ella, mamita, no se vaya, y yo no, déjenme tranquila. Yo me fui ese día y ese día regresé temprano porque cuando estaba allá me recibió un tipo que le decían el gringo, pero eso tenía una cara de todo menos de bueno. Llegó y me dijo que me fuera porque yo estaba buscando lo que no se me había perdido, que ya ellos sabían a dónde yo vivía, qué hacían mis hijos y que me iban a empezar por donde más me dolía, que iban a empezar por matarme a mi papá. Eso fue un viernes, me acuerdo tanto. Bueno, yo llegué ese día, se llegó el sábado, el domingo. Yo dormía era en la puerta de la sala. Las historias que acá estamos conociendo, la verdad, son muy dolorosas y esperamos que también nuestros televidentes entiendan un poco el por qué se hace, y es con el fin de darles a entender a ustedes que pese a que han sido víctimas del conflicto, estas personas, estas mujeres, estos hombres, también le apuestan a la paz. Nos vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos. Y continuamos en ¿Qué puedo hacer por la paz? Y nos acompaña hoy
Emilce Contreras. Ella hace parte de una importante asociación y es de familiares que en ese momento aún siguen buscando a sus seres queridos porque fueron detenidos y desaparecidos de forma irregular, sin saber absolutamente nada de ellos y sin saber el porqué. Una verdad que siguen buscando muchas familias aún, doña Emilce. Sí, señora, nosotros como la Asociación de ASFADES, siempre el objetivo de nosotros es dar con el paradero de nuestros familiares, es nuestro objetivo principal, conocer la verdad acerca del por qué ha pasado esto de nuestros familiares. Por lo general, la mayoría de las personas son personas que trabajaban para el sustento de su familia, de su hogar, de sus padres, y para nosotros es muy importante dar con la verdad, totalmente con la verdad, llegar, poder conocer que realmente qué ha sucedido con ellos, así sean vivos o sean muertos, pero encontrarlos y poderles dar una cristiana sepultura como se lo merecen. Muchas veces uno como familiar siente envidia de los que tienen una tumba, siente envidia porque uno mira que algunas personas, yo por ejemplo, yo visito el cementerio donde tengo a mi padre, donde tengo a mi madre, y veo a algunas personas y yo las consuelo con eso. Cuando están llorando a uno de mis familiares, por lo menos hay una tumba. Pero nosotros, los que tenemos a nuestro familiar desaparecido, ansiamos, aunque sea eso, una tumba, un lugar donde llegar y poder descansar un poco, desahogarnos. Y siempre y todos los días nos estamos preguntando, ¿cuándo llegará esa llamada? ¿Cuándo escucharemos, he encontrado a su familiar? Venga para que lo reconozca, o una llamada, ojalá fuera de él mismo. ¿Ve? Eso es lo que a nosotros más nos interesa. Doctor Jaime Gómez, ¿usted cree que estas voces son escuchadas en Colombia? Hasta ahora se están haciendo escuchar, por eso ASFADES nace como una propuesta de las víctimas. Creo que todo lo contrario, en Colombia lo que se ha dado es un negacionismo, negar que hay un conflicto, negar que hay víctimas. Y entonces a partir de que se han empoderado las mismas víctimas que pasan a ser sujetos sociales, sujetos políticos, se empiezan a esclarecer un poco todos estos temas. Por eso mire que doña Emilce dice, para nosotros el tema más importante es la verdad. Entonces todo este proceso de reconciliación está la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pero vamos como ligándolas más al tema de la verdad y a que no se repitan esos hechos nuevamente. Creo que esos son los factores que tenemos que recoger, digamos, la sociedad en su conjunto para podernos reconciliar. Infortunadamente son centenares de mujeres, de hombres, o sea, centenares de familias que en ese momento en Colombia no tienen a esos seres queridos porque fueron desaparecidos de forma irregular, como le dije hace un momento, de los cuales ni siquiera se tiene noticias. Vamos a seguir escuchando la historia de Gladys Vargas. Esta mujer pues abrió su corazón para todos ustedes con ese gran objetivo, que conocieran su verdad. Para mí fuera maravilloso tener un país en paz, que mis nietos crecieran en esa armonía, que no tengan que vivir lo que yo tuve que vivir, porque eso es terrible. Uy, para mí fuera maravilloso que me muriera yo en paz, como dicen, que ellos vivieran en un país libre, que no tuvieran que pasar por todo lo que, no solamente yo, sino muchas personas. Uy, sí, todo vivir, que no hubiera tanto vandalismo, ni el consumo de droga que hay, no, que se acabara todo esto, que fuera mejor, que hubiera más tolerancia entre nosotros mismos, porque ya la tolerancia se ha acabado, ya fuera maravilloso para esta juventud, pues prácticamente está perdida, y ya tantos muchachos, tantas vidas que se han perdido, pues fuera maravilloso, maravilloso, y que lo que sí le pido, que por lo menos nosotros los líderes, que aunque no tenemos una seguridad, mejor dicho, eso, la seguridad es pésima para nosotros, pero que sigamos adelante y seguir luchando hasta conseguir una paz verdadera, que sí, que haya reconciliación entre nosotros mismos, que la reconciliación tiene que ser de nosotros mismos, no de más nadie, sino nosotros ser
como dice, más tolerantes, todos, para tener una Colombia en paz y salir adelante. Primero, por mi salud, como le digo, y por otras personas que nos necesitan a nosotras. Porque uno dice, no, que yo me siento, y hay peores que uno. Y nosotros necesitamos sacar a esas personas adelante, ayudarles, no sacarlas, sino ayudarles en esta situación. Muchas veces en apoyo moral, en apoyo, no económico, porque nosotros no tenemos, pero sí con una palabra de aliento, porque muchas veces uno no cuenta ni con la familia. Y uno como madre, muchas veces va uno a decirle, bueno, gracias a Dios yo cuento con mi familia, pero hay muchas personas, muchas víctimas que dicen, no, yo no cuento ni con el marido, yo no cuento ni con mis hijos, no cuento con nadie. Y nosotros hemos tratado ahí de colaborarles. Si no han denunciado el caso, nosotros les ayudamos, vamos a denunciarlo, vamos a hacer esto, o vamos a ver si usted no ha denunciado, hay que denunciarlo, hay que colocarlo en tal parte. Sí, todo lo que hay que gestionar para ayudarles. Bueno, cuando las personas, doctor, no tienen razón de qué pasó con su familiar, ¿a dónde tienen que dirigirse realmente? ¿Cuál es el paso a seguir? Pues hay muchas organizaciones que ayudan a guiar, las mismas organizaciones de víctimas, pero están las personerías, está la Defensoría del Pueblo, está la Fiscalía, digamos las entidades institucionales, las cuales debían abocar y recibir las denuncias. ¿Y la respuesta sí es inmediata de pronto cuando hablamos del Estado? No necesariamente es inmediata, en algunos casos deben esperarse los 72 horas y los hechos suceden inmediatamente, aun cuando en mi opinión no debía ser así, porque si hay una queja, entonces la activación de esos mecanismos a veces es demasiado lento y las respuestas a veces de la misma institucionalidad es muy desagradable porque empiezan a poner en duda, terminan las víctimas revictimizadas en muchos casos porque no se hace un tratamiento, digamos, con personal adecuado para la calamidad que está sufriendo esas personas. Y la frustración, doña Emilce, esa frustración que sienten, ¿cómo la manejan en su asociación? ¿Qué trabajo realiza? ¿Tienen de pronto alguna ayuda psicológica, un acompañamiento ante esa situación que viven? Sí, nosotros muchas veces por medio de, por eso para OFADE es muy importante para nosotros, pues es el primer recurso que nosotros podemos tener para apoyarnos, para acompañarnos unos con otros, para poder recibir esa ayuda, esa adiestración a dónde podemos dirigirnos. Y nos dan a conocer, el ejemplo, los derechos de las víctimas, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en todo el mundo, lo que quiere decir que ese tema pues es muy importante para nosotros, saber que hay una asociación, porque muchas veces nosotros acudimos, cuando está recién el caso, acudimos a aquellos lugares como es la Fiscalía y de verdad muchas veces es poco el caso que hacen, porque en Colombia por lo general hay una impunidad de un 100% en casos de la desaparición forzada y los pocos casos de los que se han juzgado, solo se han juzgado autores materiales, no tienen en cuenta ni a los cómplices ni los autores intelectuales, ni mucho menos a los que han tolerado el atroz delito de la desaparición, ya sea porque por lo menos los que han tolerado, los que guardaron el silencio, los que hicieron el caso omiso a estas declaraciones. Porque eso involucra a un grupo de personas, ¿no? Claro. No solamente el que cometió el delito, sino que hay mucho más detrás realmente. Nosotros nos vamos a nuestra pausa comercial, ya regresamos con más de nuestro programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Yo les digo que podemos hacer mucho. Ya venimos. Y continuamos con más de qué puedo hacer por la paz. Antes, o cuando estábamos en comerciales, estábamos hablando con el doctor Gómez sobre qué es más complicado, no qué más complicado, sino qué es lo más cruel, la desaparición o el secuestro. Pues todas las modalidades de criminalidades que se han dado contra los derechos de las personas son atroces, pero diríamos en el ideario común algunos piensan que es el secuestro.
para quienes trabajamos en derechos humanos creemos que es la desaparición forzada, porque eso implica que las personas, sus familiares no puedan hacer el duelo. Como decía doña Emilce, envidian tener una tumba. Claro. Eso es algo muy significativo. Entonces ese es como el tema más sensible, pero a veces uno lo ve tan desproporcionado porque siempre cae sobre los pobres. La desaparición forzada, casi en su gran mayoría sus víctimas. ¿Por qué podría? Ha sido, digamos, como por digamos, la desaparición forzada empieza a los opositores al gobierno. Sí, fue, digamos, la primera modalidad, pero luego también en muchas regiones, tanto por los paramilitares como por la insurgencia, también se ha dado desaparición forzada. Entonces se generalizó y ha sido como una forma, digamos, de golpear, y terminan golpeando muy fuerte a la familia, la desmoralizan. Claro que sí. Pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. Quisiéramos continuar hablando sobre este importante tema, pero doña Emilce, antes de irnos, haga usted una invitación directa a aquellas personas que en ese momento de pronto nos están viendo y que quieren hacer parte de ese tipo de asociaciones porque tienen algún ser querido desaparecido en ese momento, ya sea en el norte de Santander o en Colombia. Bueno, yo sí quisiera decirle a las personas que tienen un familiar desaparecido que no se detengan, que denuncien, que se acerquen. La Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos ASFADES es una asociación donde realmente podemos entender las personas porque lo vivimos en carne propia y sabemos qué es una desaparición forzada. Se han lanzado campañas como esa que lanzamos en ¿Quién habla de los desaparecidos? Eso fue una campaña que se lanzó en el 2007, donde muchas personas se vincularon, personas como artistas, copleros, todas aquellas personas nos ayudaron para que esto se hiciera visible y que la gente entendiera. Y hoy en día vemos, por ejemplo, que no solamente toca esto a las personas de bajos recursos económicos, también a toda la asociación. Por lo general, estábamos mirando en el programa ahí de la calle El Bronx, vemos que ahí 2 personas de la SIJIN fueron desaparecidas. Y cuando uno ve esos programas, a uno eso le toca, le duele, porque uno dice, no sé si mi familiar cayó ahí también. Entonces, lo más importante para nosotros es conocer la verdad y que el Estado, yo hago un llamado desde ya al Estado, de que se ponga realmente el corazón, la mano en el corazón y que entienda de que nosotros necesitamos que nos ayuden. Yo sé que ellos tienen muchos medios, a la Fiscalía, un caso como el caso mío, 25 años esperando y solamente se han dedicado de pasarlo de un lado a otro. Y yo sé que ellos pueden ayudarnos, porque ellos tienen los mecanismos para ayudarnos, para encontrar a nuestros familiares, para dar con el paradero de él. Pues ojalá, doña Emilce, se logre tener ese consuelo que tanto se necesita en ese momento, tanto para usted como para otras familias. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. No, usted es muy amable por invitarnos y por darle la oportunidad a las víctimas de que puedan expresar sus esperanzas que tienen de reconciliación. Y ojalá sean esas voces escuchadas lo antes posible para darle consuelo, como decía hace un momento, a tantas mujeres, hombres, jóvenes en ese momento que no saben ni siquiera qué pasó con sus padres. Doña Emilce, gracias por estar con nosotros. A usted, gracias por invitarnos. No, pero ni más faltaba, que no sea ni la primera ni la última. A ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros. Los invito para que sigan con toda la programación de la Televisión Regional del Oriente, pero por supuesto para que nos veamos en una próxima cita en ¿Qué puedo hacer por la paz?